Son las 7 horas con 30 minutos. Damos la bienvenida al abogado André Benavides, experto en Derecho Constitucional. Abogado Benavides, quisiéramos preguntar su opinión, su punto de vista. ¿Qué señales hay desde el Gobierno Nacional sobre esta iniciativa de cambiar la Constitución, ya sea a través de reformas o a través de la Asamblea Nacional Constituyente? Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia que nos escucha a través de Antena 1. Bueno, recordemos que parte de la propuesta de campaña era justamente el de cambiar el texto constitucional. Sin embargo, debido a las condiciones políticas que son favorables en la Asamblea Nacional, más bien el gobierno, el Ejecutivo, ha considerado mejor dejar esa propuesta de Asamblea Constituyente, no en el congelador, pero al menos sí en el refrigerador, momentáneamente. De ahí que van a haber algún tipo de propuestas de modificación constitucional, de reforma parcial a la Constitución, que aún no sabemos sobre qué temas van a versar, ni tampoco sabemos cuándo lo vayan a hacer, pero entenderíamos que estas reformas tienen que ver con la parte orgánica de la Constitución, tienen que ver con el tema institucional, principalmente el Consejo de Participación Ciudadana, entre otros. Entonces, más bien esperaríamos cuál va a ser la voluntad del Ejecutivo, la propuesta, y cuál va a ser el alcance de estas probables reformas constitucionales. Doctor Benavides, muy buenos días. Parecería que esta carta de la constituyente es una que la tiene reservada el presidente de la República mientras va observando qué respuesta y apoyo tiene en la Asamblea Nacional, porque al parecer esa mayoría inicial que ha logrado tener el primer mandatario fue lo que puso en un segundo plano esta propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, esta mayoría podría ser frágil frente a las propuestas que él pueda hacer. Podemos creer que realmente la propuesta de la constituyente entonces está sujeta a la coyuntura política y a los apoyos que vaya o no teniendo el presidente. Un cordial saludo para usted, estimada Rosana. Creo que parte de que la Asamblea Constituyente justamente quede en suspenso fue los acuerdos y las condiciones políticas de gobernabilidad que existen en la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, en este momento existe una mayoría en la Asamblea Nacional que permitió poner autoridades, que va a permitir aprobar proyectos de ley, esa mayoría no es que está escrita en piedra, ni tampoco que está consolidada, debido a que esta mayoría es coyuntural. Pensaría que eventualmente, en el caso de no tener esa mayoría, el Ejecutivo, en algún momento, por desacuerdos, por intereses o por lo que usted crea, se cae esa mayoría en la Asamblea Nacional. Yo creo que el presidente de la República puede echar mano de la reforma constitucional, la Asamblea Constituyente, qué sé yo, para crear una Asamblea Constituyente bicameral y anticipar el periodo de elecciones. Puede ser una alternativa, o inclusive otra alternativa podría ser la muerte cruzada, cuestión que yo no creo, porque eso significaría ir a nuevamente elecciones, pero sin mayor cambio constitucional. Entonces son alternativas que se van a ir jugando de acuerdo a la situación política y a las tensiones que tengan Ejecutivo y Legislativo. Ahora, mientras tanto, parecería que el presidente de la República ha empezado a gobernar y hacer cambios, no necesariamente en la Constitución, pero otros cambios en la norma jurídica a través de este medio que es legítimo, que es la propuesta económica con el carácter de urgente. Ha enviado ya el presidente de la República 2 propuestas a la Asamblea Nacional. Ha habido cuestionamientos, al menos en una de estas normas, alertando que más allá de ser un proyecto económico urgente, tiene otras reformas con características referentes más bien al tema penal y otros, e incluso se habla de una serie de inconstitucionalidades que tendría esta norma. ¿Cuáles son las lecturas o los análisis que ha hecho usted sobre esta propuesta? Sobre la primera propuesta, empecemos por esta.
Bueno, el presidente de la República ha enviado 2 proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica. Uno que tiene que ver para atacar las economías criminales en el marco del conflicto armado interno y otro que tiene que ver con la eficiencia de la administración pública o la gestión pública. Respecto del primero, es un proyecto de ley que en realidad no tiene o persigue un tema de política económica, política fiscal, de equilibrio de las finanzas públicas, sino que son reformas exclusivamente a lo que tiene que ver con el ámbito penal, procesal penal y judicial. Entonces, decir que eso tiene que ver con algún tema de la política económica me parece que no es así. Por lo tanto, no se compadece que se haya calificado como urgente en materia económica, ni tampoco el título que se le da, porque a la final del día ni siquiera se atacan a las economías criminales, sino son reformas procesal penales. De ahí que usted tiene un par de artículos que tiene que ver con las deducciones del impuesto a la renta, si es que usted, por ejemplo, hace como empresario, como privado, cierto tipo de donaciones para las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, etcétera, etcétera. Pero de ahí no hay nada más de lo económico urgente. Entonces ahí tenemos un problema de constitucionalidad por la forma del proyecto de ley, más allá de los problemas que tiene el articulado ya de fondo, que son contrarios a la Constitución de la República. Y de ahí también lo que sí llama la atención es que se haya presentado también otro proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, en lo que tiene que ver con la eficiencia en la gestión pública. La Constitución a usted le habilita a presentar un segundo proyecto de ley calificado como urgente en materia económica cuando hay un estado de excepción de por medio. Y es verdad que estamos en este momento en un estado de excepción por grave conmoción interna. Sin embargo, si usted presenta un proyecto de ley de estas características en medio de un estado de excepción, es justamente para contrarrestar la situación que ha generado este decreto ejecutivo. Pero si uno revisa la normativa, por más que podemos estar de acuerdo, por más que nos parezca interesante que pueda solucionar algún problema dentro del servicio público, esa ley no tiene nada, absolutamente nada que ver con el estado de excepción. Es más, son reformas al sistema de contratación pública y son reformas a la ley de servicio público. Entonces, ¿cómo se puede justificar que metas una segunda ley en medio de un estado de excepción si la ley no tiene nada que ver con el objeto, con la razón por la cual se dictó este estado de excepción? Quisiera preguntarle sobre un tema que es transversal dentro de la Constitución de Montecristi, el hiperpresidencialismo, que es una característica del sistema político que se intensificó con la Constitución del 2008, otorgando al presidente amplios poderes en la toma de decisiones y el control de instituciones claves. Esto en Ecuador ha sido evidente, ha traído debilitamiento de contrapesos democráticos. La falta de independencia en organismos de control ha generado críticas sobre una erosión democrática, el riesgo de gobiernos autoritarios, pero el hiperpresidencialismo parece ser un tema que es criticado por quienes no están en el poder, pero aprovechado por los gobiernos de turno. ¿Ve usted alguna intención de cambiar esta característica, este atributo fundamental de la Constitución de Ecuador? Mire, mientras la situación política o las condiciones políticas están como están en este momento, yo dudo mucho que el Ejecutivo vaya a tener la intención de cambiar la Constitución. Si tú tienes el control o buenas relaciones, llamémoslo así para que no se escucha mal la palabra, con la función judicial, con la función legislativa, Consejo de Participación Ciudadana, tú no vas a querer cambiar la Constitución si tienes el control de todo. Ahora, que el hiperpresidencialismo a mí no me gusta cuando estoy fuera del poder y sí me gusta cuando estoy en el poder, es una cuestión totalmente distinta. Recordemos el caso del anterior gobierno de Lasso. Todo el tiempo él estuvo claro que la Constitución era hiperpresidencialista y que sabíamos que en algún momento eventualmente podía presentar alguna reforma a la Constitución justamente para aminorar
las atribuciones que tiene el Ejecutivo frente a la Asamblea Nacional. Pero cuando fue el juicio político, él echó mano de figuras hiperpresidencialistas como la muerte cruzada, para evitar justamente su destitución. Y claro, ahí sería beneficiarse de lo que dejó haciendo el correísmo para beneficio propio. Entonces, lo que hemos visto es que el hiperpresidencialismo, no, como usted bien señala, Gustavo, no me gusta cuando estoy afuera del poder, pero sí me gusta cuando estoy ahí. Entonces, son cuestiones que creo que al momento de gobernar, más bien se las va a aprovechar, y en un caso ya de salida extrema, tal vez se las pueda revisar, pero caso contrario, a quien está en este momento en el poder estratégicamente, Posición no cambiará. aplicable también quizá, doctor Benavides, a lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue también denostado por Daniel Noboa y su gobierno, pero que resulta útil, funcional al poder. Claramente, y esa es una de las críticas y cuestionamientos que hemos hecho al Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana ha servido como una oficina adjunta de quien tiene en este momento el poder de turno, ya sea ejecutivo o legislativo. Y hemos visto cómo se han prácticamente alineado dependiendo de las coyunturas políticas. Entonces, evidentemente no conviene en este momento, entendería yo, por el Ejecutivo, ir por una reforma constitucional si también se tiene el control de ese organismo, pues tiene una mayoría, que puede nombrar a las principales autoridades de control, Fiscal General del Estado, CNE, TCE, etcétera, etcétera. Ahora por lo menos ya se han despertado de su letargo y ya están algo impulsando el proceso de designación del Fiscal General del Estado. Pero antes de aquello, ellos, por más reglamento que ya tenían listo, no movieron un dedo para llevar a cabo este proceso de designación. Aquí en el austro del país no sabemos esto si es una consecuencia directa o no del hiperpresidencialismo, pero sufrimos permanentemente de abandono del poder central. Una de las manifestaciones de los gobiernos con la nueva constitución, sin excluir a ninguno de ellos, ha sido un exacerbado centralismo. Se dice por parte de algunos expertos que esto está más que en la Constitución, en el Código Orgánico Financiero, que redistribuye las asignaciones públicas. Lo cierto es que aquí en el austro hay un desarrollo asimétrico. Usted habrá venido por acá, eventualmente, doctor Benavides, y habrá visto el sistema vial en el austro en contraste con ya sea la costa o el norte del país. Esto no es un decir, son realidades y muy graves para el desarrollo de esta zona del país. En Azuay es otro hecho. Solamente un 20% aproximadamente de los tributos que se pagan en esta provincia retornan como presupuesto para obras y servicios locales. ¿Qué se podría hacer con respecto a esto, a este interés local o del sur de Ecuador en cuanto a cambios constitucionales? Yo creo que principalmente la ejecución de obra pública a través de los GATS es muy importante, sin perjuicio de otra obra que pueda hacer el gobierno central a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, etc. Sin embargo, creo que muchas veces por algún tipo de cuestión política, porque el Ejecutivo no se lleva bien con el alcalde, no se lleva bien con el prefecto, se deja de hacer obra de manera conjunta o no se dan los recursos para el efecto. Y eso no solo creo que pasa con el Azuay, no pasa solo con Cuenca, sino con otras provincias del país que muchas veces pueden resultar incómodas porque no está la autoridad alineada a lo que yo pienso. Creo que eventualmente no es un problema de constitución de las atribuciones, más bien es un tema ya de voluntad política y asignación de recursos. Recordemos que también existen parte de la devolución del IVA de las rentas hacia los gobiernos autónomos descentralizados y hay algunos que se les debe. Y justamente la falta de ejecución de obra pública tiene que ver con aquello, el retorno de ese IVA, de esas rentas
a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, evidentemente, si es que usted le cierra el grifo a esa provincia, a esa ciudad, no va a poder hacer obra pública. Entonces, yo creo que aquí también es responsabilidad, si bien es cierto, es del Ejecutivo que no da los recursos a través del Ministerio de Economía y Finanzas, pero también existe aquí responsabilidad de los GATS, porque si el Estado central no te ha cerrado el grifo, no te quiere dar plata, bueno, tú tienes otras alternativas. Puedes pedir ayuda al Banco Interamericano de Desarrollo, hacer acuerdos con organismos multilaterales, etcétera, etcétera, que pueden ayudar a hacer obra pública, comprar buses, mejorar vías, etcétera, etcétera. Pero sí creo que debería existir coordinación y articulación entre Ejecutivo y los GATS para solucionar este tipo de problemas que no solo afectan al austro de nuestro país, sino a otros cantones y provincias que han sido relegados. Y qué decir, por otra parte, sobre el uso, que más que uso podría calificarse como abuso o manipulación de las consultas populares en Ecuador. Hay países del primer mundo como Suiza que son un paradigma a nivel mundial en cuanto a las consultas populares o referéndums como un ejemplo de participación social. Aquí en Ecuador se han realizado muchísimas consultas, los presidentes han recurrido a referéndums, plebiscitos para consolidar su poder y evitar negociaciones con la Asamblea, pero muchos de los temas que han sido propuestos quedan solamente en el papel. Pensemos, por ejemplo, en la no explotación del Yasuní, o la consulta del agua de Cuenca, la consulta de Girón, o este reciente tema de los jueces constitucionales. Siempre el gobernante de turno viene bajo el brazo con una consulta popular. Hay aspectos que son necesarios para su gestión, pero también estos vienen acompañados de otros temas que pueden ser políticamente rentables o políticamente populares. Pero ya históricamente hemos visto que estas consultas populares tienen otro tipo de trasfondo muchas veces, y otras, el momento que ya se han aprobado no se han cumplido. Y usted señalaba, Gustavo, perfectamente lo del Yasuní, señalaba lo de los jueces especializados en materia constitucional, entre otros. Que las consultas populares son necesarias y son parte de los mecanismos de democracia que existen en nuestro país, de acuerdo. Pero yo creo que varios problemas del país no necesariamente pasan por una consulta popular. Creo que aquí lo que se requiere principalmente es de voluntad política y de recursos económicos para poder hacerlo. Hay cosas que se han preguntado tan obvias como en la consulta popular del 2024, como que si usted está de acuerdo de que de Fuerzas Armadas garanticen la soberanía territorial y vayan en contra de los GDOs que están en línea de frontera. Sí, por supuesto, todos vamos a estar de acuerdo, no es necesaria una consulta popular para el efecto. Pero hay otras que ya son un poquito más fuertes que evidentemente requieren de una reforma constitucional. Entonces yo creo que también se ha abusado de estas consultas populares, también se ha echado mano de aquello, y creo que también eso ha ocasionado la limitación de recursos para el Estado. Capaz algunos pueden estar en desacuerdo con lo que voy a decir, pero para mí nunca debió haberse dado la consulta popular del Yasuní. Es una consulta popular que se dio a destiempo, cuando todavía no estaba construido nada cuando se propuso, y usted después dice, bueno, que no se explote el subsuelo y que se desmantele toda la infraestructura que existe ahí. Pero vemos que los bloques que están construidos ahí son una fuente importante de ingresos para el Estado. De ahí usted también tiene otro tipo de consultas que tienen que ver a nivel minero, que muchas veces han sido manipuladas. Entonces, siempre conceptualmente vamos a estar de acuerdo con una consulta popular, que no tenga ningún tipo de sesgo político y que resuelva situaciones de los ecuatorianos. Pero si estas consultas populares tienen otro trasfondo, son consultas populares trasnochadas, como la del Yasuní, creo que por ahí no va la cosa.
Quisiera preguntarle también sobre el tema del propio hiperpresidencialismo, que si bien permite decisiones rápidas desde el Ejecutivo, pero que tiene un límite, que lo vivimos dramáticamente aquí en Ecuador, cuando se pierde el control del legislativo. Genera crisis políticas. Cuando esto sucede, allí está la muerte cruzada que tuvo que enfrentar el gobierno de Lasso, que culminó con una deriva que llevó al poder justamente a Daniel Noboa y a convertir a ADN en principal fuerza política del país. ¿Cómo ve usted el futuro del actual gobierno en cuanto a su relación con el legislativo? Por el momento yo creo que existen buenas relaciones entre ejecutivo y legislativo. Prácticamente el bloque oficialista puso las principales autoridades en la Asamblea Nacional. Puso al presidente, puso vicepresidentes, varios integrantes del CAL y puso, entiendo, 10 o 12 presidentes de comisión de las 15 mesas legislativas. Entonces podríamos decir que existe el control prácticamente del legislativo. Más bien ahí sí tengo que decir que el Ejecutivo o el bloque oficialista ha tenido bastante astucia política, llamémoslo así, porque está desgranando a varios movimientos políticos. Recordemos que en el CAL está nombrado un señor que es social cristiano, que no tuvo la anuencia del partido político, y de las 4 representaciones terminaron siendo 3. Y diríamos que ese personaje ya vota con el oficialismo. Lo último que pasó esta semana con el asambleísta Peña, que por ahí parecería que existió algún guiño con el oficialismo, votaron a favor de la ley económica urgente, la primera en la comisión, y para su partido político, su bloque legislativo, eso no le pasó, y prácticamente ya lo expulsaron de esa organización política y ya tienes un asambleísta menos, mientras que el movimiento oficialista ya consiguió otro asambleísta más a su mayoría. Entonces, estamos viendo que aquí no solo existe ese control de la Asamblea Nacional, sino que se va fortaleciendo, porque aquí todo voto cuenta. Todo voto cuenta. Si capaz tuviste 77 con esta nueva incorporación, ya tienes 78 y te sigue sumando votos para aprobar las leyes que tú necesites. Mientras tanto, aquí sí se hace una autocrítica a las organizaciones políticas que lastimosamente por sesgos, por falta de cálculo político, se están desgranando. Y parecería ser que varias organizaciones políticas en el camino se van a seguir desgranando y no van a poder consolidarse como oposición dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, abogado Benavides, quizás también es importante analizar la participación, la presencia, el rol de la Corte Constitucional. Nuevamente parecería que podría llegar a ser siempre la piedra de tope de las discusiones políticas o de esta relación entre el debate y la discusión política y jurídica. Si pensamos en las leyes que están ahorita discutiéndose en la Asamblea Nacional y que ya hemos hablado de la posibilidad de inconstitucionalidades, nuevamente podría ser la Corte Constitucional la que dirima respecto de lo que hace o no hace, de lo que aprueba o lo que no aprueba la Corte Constitucional respecto de lo que envía en este caso el presidente de la República. Creo que la Corte Constitucional es uno de los últimos bastiones que tiene como función hacer un contrapeso a las actuaciones arbitrarias e inconstitucionales que tiene el poder de turno. Y creo que en reiteradas ocasiones hemos visto cómo ha declarado la inconstitucionalidad de varias leyes, de decretos, de actuaciones del Ejecutivo al ser expresamente contrarias a la Constitución de la República. Lo ha hecho. Y creo eventualmente que esta ley urgente, la primera me refiero, al tener varios vicios de inconstitucionalidad va a ser la manera en la cual se va a medir a la Corte Constitucional para ver si es que está alineada o no está alineada.
Porque una ley de estas características, en la forma como está redactada, conceptualmente podemos estar de acuerdo, creo que todos los ecuatorianos siempre vamos a estar de acuerdo en que se combate el crimen organizado, que se combatan los delincuentes. Pero también existen mínimos constitucionales que se deben respetar, porque aquí no es el juego del todo vale o un cheque en blanco. Y creo que este proyecto de ley, más allá de combatir las economías criminales o estos grupos delincuenciales, tiene un trasfondo político. Y el trasfondo político es tomarle la lección a la Corte Constitucional. Y el momento que a usted le digan, sabe que esa ley es inconstitucional, usted va a tener un pretexto o una justificación para decir, ¿saben qué? Planteamos una reforma a la Constitución para modificar la manera de designación de la Corte Constitucional, y adicionalmente en una transitoria metemos la posibilidad de anticipar la cesación de funciones para con ello nombrar nuevos jueces de la Corte Constitucional. Creo que por ahí iría el trasfondo político de aquello. Entonces, es por esta razón, y es solo una especulación que estamos haciendo, para garantizar la Corte Constitucional, para protegerla, para evitar que los tentáculos de la política se tomen esta institución, es que varios hemos sugerido que este proyecto de ley sea subsanado en la Asamblea Nacional, se lo corrija, se lo mejore, se afinen los textos para que no tenga problemas en la Corte Constitucional, porque sabemos que el objetivo colateral de este proyecto de ley es otro, y creeríamos que va a ser la Corte Constitucional, cuestión que sería bastante preocupante debido a que, como decíamos, es el último bastión o resquicio de institucionalidad que queda en nuestro país. Bien. Queremos agradecerle mucho por habernos atendido en esta mañana, abogado Benavides. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos. Declaraciones del abogado André Benavides, experto en Derecho Constitucional. Son las 7 horas.